nos acompaña aquí en el estudio el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido, subsecretario. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Un gusto estar de vuelta en CNN. Gracias por acompañarnos. Subsecretario, semana bien intensa para usted, ¿no? Bueno, para toda la autoridad en general, pero pienso en las Fuerzas Armadas. Esta semana de Fiestas Patrias siempre movida con hartas actividades. Formalmente yo creo que es la más intensa del año. Mañana tenemos la revista preparatoria, después tenemos la inauguración de las fondas, tenemos el Te Deum ecuménico y después tenemos la gran parada del día 19. Claro, que es una fecha muy relevante para la Fuerza Armada. Es muy relevante, yo creo que debe ser como el hito más importante en este vínculo entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. Muchas veces se ve como el foco de la cámara puesta en la elipse, pero hay mucha gente al frente en el parque. Sí. El bosque del Parque O'Higgins está repleto de gente y son cientos de miles de personas los que siguen por televisión. Entonces hay un vínculo ahí muy potente entre Fuerzas Armadas y la ciudadanía en ese día en particular. ¿Y es bien relevante eso, a su juicio? Sí, vínculo? Yo creo que es una bonita tradición, es una tradición transversalmente valorada y nosotros la reivindicamos y también la disfrutamos. Y para las Fuerzas Armadas me imagino que también es bien relevante considerando el despliegue que hay hoy día de las Fuerzas Armadas precisamente en distintas tareas excepcionales, debería ser, pero se han transformado en una suerte de tareas permanentes. Pensemos en lo que pasa en la macrozona sur, por ejemplo, o en la frontera norte. ¿Cobra más importancia todavía entonces? Yo creo que sí, da un mayor realce porque se valora ese trabajo del día a día. Nosotros estábamos acostumbrados a temas de desastre, incendios, inundaciones, terremotos. Claro. Y hoy día tenemos un despliegue por materias propias de seguridad, de crimen organizado en la macrozona sur y por temas de resguardo de frontera en la macrozona norte. Nos ha tocado un periodo desafiante, un periodo complejo, pero yo creo que hemos logrado grandes avances en los dos frentes. ¿Qué evaluación hacen ustedes de ese despliegue? Que, como usted decía, no estamos acostumbrados quizá y es excepcional, ¿no? Se entiende que son temporales, que son situaciones bien puntuales, pero que dadas las circunstancias se han transformado en algo que se extiende por años ya. Claro, allí hay creo que lo más pertinente es hacer una separación para entender bien los dos fenómenos. Primero, la macrozona sur. En la macrozona sur tenemos un estado de excepción constitucional por emergencia. Y eso está vinculado a temas graves de violación de orden público. Algunos hechos también de terrorismo también, conductas terroristas y principalmente crimen organizado. Ahí hemos tenido resultados que son consistentemente a la baja. Y eso es importante, pero no nos deja tranquilos. Si uno revisa, el pic fue el año 2021 y desde que asumimos nosotros a la fecha hay una baja de casi el 80% en delitos violentos. Delitos de violencia rural. De violencia rural. Sí. Si uno revisa el año pasado, a la misma fecha de este año hay una baja del 40%. Entonces son, en todas las cifras, todas las mediciones son bajas consistentes. No teníamos estos números desde el 2017, pero no nos deja tranquilos. Mientras haya cualquier incidente de violencia, vamos a estar ahí y vamos a seguir trabajando para que las personas que cometen estos ilícitos terminen en la cárcel. Por supuesto. Ahora, de todas maneras es bien desafiante para el ejército en ese caso y para la Fuerza Armada en general enfrentar situaciones de este tipo para las que no están realmente supuestas, ¿no? El ejército. En este caso, temas de violencia rural, por ejemplo. Es un desafío importante. Es un desafío importante y la línea de este gobierno ha sido clara. La labor militar es distinta a la labor policial. Y en el caso de la macrozona sur lo que hacemos es un complemento de refuerzo a la labor propiamente militar. Y esos son despliegues, es mayor presencia, es comunicaciones, es logística, es personal, en apoyo a la labor policial. Pero en la mayoría de los casos, los que están directamente en la interacción, en las detenciones, son policías con resguardo militar. Entonces es una hipótesis de trabajo en conjunto que, insisto, ha dado muy buenos resultados, pero todavía no es suficiente. Ahora, claro, los números, las estadísticas muestran buenos resultados y una mejora. La evaluación que ustedes tienen desde la interna, digamos, y de cómo internamente se ha producido ese despliegue, ¿también es favorable? Mientras existan delitos de quema de camiones, de actos violentos contra personas, del asesinato de una persona hace 3 semanas, esta va a ser materia de máxima preocupación para nosotros. Pero para poder trabajar bien tenemos que tener los datos arriba de la mesa. Los datos muestran que la estrategia está funcionando, pero que todavía tenemos cosas por hacer. Y en ese sentido creemos que se ha hecho un buen trabajo por parte de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur y permanentemente estamos ajustando, permanentemente estamos mejorando el despliegue ante cualquier hecho que nos parezca de relevancia. Ahora, uno podría interpretar, subsecretario, que si los resultados hayan sido buenos,
¿por qué no incorporar a las Fuerzas Armadas en otras tareas similares en otras partes del país, dada la situación de seguridad? Y no han sido pocas las voces que lo han planteado en esos términos. ¿Cómo ve usted ese análisis, ¿no? A partir de lo bien, digamos, y los buenos resultados que se han visto allá en la macrozona sur? Este es un debate que hoy día es internacional. Todas las democracias están teniendo este debate. La tenemos también en la región y, por cierto, está en Chile y es bueno que se dé. La línea editorial de este gobierno, insisto, es que la labor policial es distinta a la militar. Nosotros evaluamos que en un lugar que es extenso como la macrozona sur, es muy relevante el apoyo que ha brindado las Fuerzas Armadas, particularmente en logística y en presencia. Lo mismo sucede en la macrozona norte. No hay casi ninguna institución del Estado de Chile que pueda desplegarse a 4.000 metros de altura en la frontera, por ejemplo, con Bolivia. Y en esos casos particulares creemos que la mejor opción para este momento es tener despliegue militar. Pero no tenemos la misma evaluación en otras hipótesis. La experiencia comparada de militares en ciudades, de militares en el metro, de militares en feria, no es una experiencia exitosa. Entonces nosotros hacemos una valoración que es lo más objetiva, profesional y consistente posible, y es lo que hemos hecho durante todo el gobierno. ¿Y la evaluación del desempeño de la frontera, por ejemplo, en el norte es positiva, es favorable también? El Estado de Chile no tenía presencia efectiva en la frontera cuando asumimos el gobierno, esa era la realidad. Y hoy día no había presencia del Estado. No había una presencia efectiva en los 1.055 kilómetros de frontera entre Perú y Bolivia. Hoy día tenemos una mayor presencia y tenemos avances que yo creo que son estructurales, que son muy relevantes. Una inversión de más de 13 millones de dólares, tecnología, estamos entregando 21 drones, tenemos bases adelantadas, tenemos nuevas camionetas, tenemos cuadrimotos, tenemos buses. Pero eso no quita que el próximo gobierno va a mantener este desafío. En estos 4 años que vamos a completar, vamos a haber avanzado más que nunca en resguardo de frontera, particularmente en la macrozona norte. Pero el siguiente gobierno, sea de izquierda o de derecha, va a tener que seguir trabajando. Ahora, en el contexto de la elección presidencial, distintos candidatos han reforzado y enfatizado su preocupación en materia de seguridad con promesas que son bien altisonantes, que suenan muy bien, pero que quizá desde el punto de vista operativo no son tan concretas. ¿Cómo ve, por ejemplo, esta idea de que se pueda cerrar completamente la frontera del Estado de Chile? ¿Es real eso? ¿Es efectivo? Hay un comentario general que creo relevante. He visto mucho debate de seguridad en la campaña y casi nada de debate en defensa. El debate de defensa es distinto al debate de seguridad. Es obvio que tenemos que separarlo. Y hoy día lo que yo veo es arrastrar a los militares a cualquier tipo de tema que esté vinculado a seguridad. En la campaña está siendo arrastrada a esas materias. Entonces sería interesante ver propuestas concretas en materia del sector defensa. Dicho eso, hay que ver cómo uno se hace cargo si después le toca gobernar, porque las propuestas altisonantes en materia de seguridad o son exageraciones o son simplemente falsedad. Porque las propuestas mágicas de cerrar fronteras, no dejar que entre nadie más, expulsar inmediatamente, tienen condiciones materiales que el que le toque gobernar se va a tener que hacer cargo. Y va a tener que explicar cómo cierra una frontera con Perú y Bolivia que tiene la distancia de Santiago a Puerto Montt y la sella, sin que entre ni una persona más. A mí, a lo menos, me parece poco responsable. Yo creo que podemos seguir avanzando, y ese avance no es solo con personal, también es con tecnología, que es lo que estamos haciendo. Y hemos avanzado muchísimo en estos 3 años, pero todavía hay cosas que se pueden hacer, todavía podemos seguir avanzando. Pero desde el punto de vista material, ¿es posible esa promesa de sellar la frontera, por ejemplo? Yo no sé cómo podríamos sellar una frontera de 1.055 kilómetros con un promedio de 4.000 metros de altura. Uno puede tener mayor vigilancia, puede tener mayor coordinación con los países limítrofes, puede desplegar más personal, más tecnología, pero garantizar el sellado de una frontera que no lo ha conseguido a Estados Unidos ni ningún país en Latinoamérica, me parece a lo menos una declaración altisonante y no muy responsable. ¿Hay un poco de populismo en el debate sobre seguridad y defensa, ya que hizo la distinción usted? Yo creo que falta un poco de responsabilidad. Los debates en defensa y en seguridad son debates de largo plazo. Por eso hablamos que seguridad y defensa deberían ser temas de Estado. Es muy difícil hacer cambios de tendencia, por ejemplo, en materia de seguridad, en delitos, en homicidio. Son resultados que este gobierno ha conseguido, pero con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con un cambio radical en la estructura de seguridad. En defensa pasa lo mismo. Cuando alguien habla de defensa a nivel internacional, habla a lo menos de 3, 5 o 10 años plazo.
Entonces a mí me llama la atención estos cambios que parecieran de buena o mala voluntad, que va a llegar alguien y va a hacer un cambio radical. Yo la invitación que haría es que en materia de seguridad y en materia de defensa tratemos esto como temas de Estado. Y nosotros vamos a colaborar y desearle la mejor suerte al gobierno que venga y va a tener una base mucho más alta que la que nosotros recibimos en ambas materias. A propósito de estas propuestas, ¿es posible minar la frontera norte del país? O sea, yo entiendo que Chile ha suscrito tratados, ¿no? El Tratado de Ottawa, si no me equivoco, ¿no? Hay un tratado internacional respecto a la eliminación de esto. Fue un trabajo de años por parte de Chile y hace un par de años celebramos precisamente que habíamos sacado las minas antipersonales de la frontera, de las islas del sur. Y creo que, que es un avance positivo. ¿Es posible volver a minarlo como propone Primero habría que terminar, salirse del tratado o no respetar normas que Chile siempre ha respetado y considerado que son de derecho internacional. Segundo, habría que hacer un cambio radical en nuestra política exterior. Y tercero, habría que implementarlo. Yo espero que eso no ocurra, espero que veamos otras soluciones y, por cierto, como gobierno estamos en absoluto desacuerdo de la hipótesis de minar nuestra frontera. Subsecretario, usted mencionaba también un tema que es bien relevante en este contexto de la zona norte, que es el manejo de la frontera y el vínculo con otros países. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes respecto a la forma en la que se ha trabajado este asunto con Perú, por ejemplo, y con Bolivia? Cuando uno ve los desafíos principales de Chile vinculados a migraciones masivas, vinculados a cambio climático, vinculados a crimen organizado transnacional, uno se da cuenta que todos esos fenómenos, esos desafíos, riesgos, amenazas, requieren una respuesta integrada y requiere a otros países. Y es por eso que hemos estado trabajando desde la Cancillería, desde el Ministerio de Seguridad y desde el Ministerio de Defensa. En las últimas semanas yo tuve reuniones bilaterales con la viceministra de Defensa y Seguridad de Colombia, visité Lima y estuve con el viceministro de Defensa y la semana pasada recibí al jefe del Estado Mayor Conjunto, que es como el viceministro de Defensa de Brasil. Y con todos hemos estado conversando estos temas. Cómo podemos ver instancias de mayor colaboración, cómo podemos coordinar los países en sus respectivos organismos. Porque, por ejemplo, frontera en Chile lo ve el Ministerio de Seguridad, pero nosotros estamos haciendo una tarea de apoyo ahí. Y yo creo que es fundamental intensificar los vínculos con los países latinoamericanos. Hemos estado trabajando, hemos avanzado bastante con Bolivia, tenemos conversaciones, van a haber elecciones en la mayoría de estos países entre este y el próximo año, pero esperamos de nuevo que estas sean políticas de Estado, de colaboración y que podamos como Sudamérica trabajar en conjunto en contra de uno de los principales flagelos que tenemos, que es el crimen organizado transnacional. ¿Y hay buena disposición de parte de los otros estados? Muy buena disposición. Este es un Perú, problema en común. de Bolivia. Yo, de lo que me ha tocado a mí, exceptuando Bolivia, que la relación se ha llevado más desde la Cancillería, del Ministerio de Interior y de Seguridad en parte, hemos tenido una excelente disposición, muy buen diálogo y la intención transversal de seguir intensificando esa colaboración. Subsecretario, antes de que se nos vaya el tiempo, quería preguntarle por otro hecho, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hasta ahora, pero es bien curioso lo que ocurrió la semana pasada. En el Senado fue recibido Ethan Guo, este influencer que fue cuestionado por haber aterrizado en la Antártica sin plan de vuelo, ¿no? De hecho estuvo, entiendo, cerca de un mes allá. Más de 2 meses. Más de 2 meses, mira, en la Antártica precisamente por haber llegado hasta territorio nacional antártico sin un plan de vuelo, pero fue recibido por senadores en el Congreso, senadores de Renovación Nacional, se le dio junto a Francisco Chaguán, Alejandro Kuzanovich, entre otros. ¿Qué le pareció la recepción que se le dio ahí, considerando el antecedente, ¿no? Y la falta que había cometido? Yo creo que el antecedente y la falta es gravísima. Cualquier persona tiene derecho a levantar buenas causas, a tener muy buenas intenciones, pero eso no puede transgredir el Estado de Derecho y tampoco eventualmente poner en riesgo la vida de personas. Este es un ciudadano estadounidense que partió en una avioneta que no está preparada, que no tenía balsa, que tenía los chalecos salvavidas vencidos, que no tenía autorización, que no tenía plan de vuelo, que no tenía autorización de la Cancillería. Y eso es una violación gravísima en materia de derecho aeronáutico. Pero además hay que considerar qué pasa si a ese ciudadano le pasaba algo. Iba a tener que salir la Fuerza Aérea de Chile y la Armada de Chile a buscarlo, en uno de los terrenos más difíciles del mundo para hacer búsqueda y rescate. ¿Y quién se hace cargo de eso? Entonces, a mí me parece una falta gravísima. Es una persona que ha sido condenada por tribunales chilenos, que estuvo 2 meses
en la Antártica, y creo que está bien que haya sido condenada, porque esto no puede volver a ocurrir, y da lo mismo la nacionalidad. Es una negligencia. Es más, es un delito y pone en riesgo la vida de personas. Entonces ahí hay que hacer un llamado a la responsabilidad y entender que Chile va a ejercer su soberanía y que va a ejercer todo lo que el Estado de Derecho le permite ejercer. Y en este caso fue la condena de esta persona, el pago de una multa, la prohibición de entrar a Chile, y ahí verá si se puede rescatar o no el avión que dejó en la Antártica. Y si fue tan grave, ¿es un error que los senadores lo hayan recibido en el Congreso entonces? Yo creo que no es transversal, creo que es un grupo de personas los que realizaron esa actividad, nacional, pero sin lugar a duda no me parece... me parece gravísima la conducta de este ciudadano, y me parece que el Estado de Chile, no el gobierno, el Estado de Chile actuó de muy buena manera. Bien. Subsecretario, gracias por haber venido al estudio de CNN Chile Radio. Muchísimas gracias, que todos tengan una gran semana de 18 de septiembre y de celebraciones. Igualmente. 10:55, nos vamos a terreno nuevamente, nos llama...